Bendiciones a todos los que van a estar mirando y atendiendo esta grabación, este video, esta clase. Estamos iniciando ya la última sesión de clase, la última parte del contenido de esta materia. Ustedes ya han estado trabajando la última vez que nos miramos y que estuvimos en clase. Estuvimos revisando esta diapositiva que les estoy mostrando del proyecto educativo que ustedes van a realizar, el trabajo de cierre para esta materia. Esta diapositiva ha estado en plataforma para que ustedes puedan revisarla, para que ustedes puedan irse guiando. Yo espero que ya tengan avances en esta tarea, que ustedes ya hayan empezado a ejecutar alguno de los pasos y que el día de hoy con lo que vamos a revisar, pues simplemente ustedes puedan completar lo que se requiere para este proyecto educativo. Y básicamente para mí lo importante es que ustedes puedan apasionarse por lo que van a desarrollar, que en algún punto de su ministerio esto les sea útil, como lo hemos venido platicando. La idea es que ustedes puedan llevar a la práctica estos conocimientos teóricos que hemos estado dialogando en este curso. Así que ánimo a todos. Si alguno no ha iniciado con este proyecto por alguna razón, bueno, pues les animo para que lo antes posible se adentren. Recuerden que deben elegir un grupo en particular de su iglesia, de su congregación. Deben hacer o deben tener en claro los estilos de aprendizaje, estas evaluaciones que estuvimos hablando en clase. De pronto, si ya la hicieron, si están eligiendo el mismo grupo al que ya le aplicaron las evaluaciones, está bien, no hay ningún problema. Y entonces ustedes deben detectar, ¿verdad?, alguna necesidad de atender, algún asunto a prevenir también, alguna situación que ustedes consideren que la educación puede venir a hacer un parteaguas y marcar la diferencia ahí en ese entorno, ¿sale? Entonces, ánimo a todos. Si tienen alguna duda sobre los avances que están llevando ya, pues estamos para servirles. Ahorita básicamente ustedes van a necesitar de esa asesoría, así que con toda confianza pueden escribirme y ahí vamos a estar para las dudas que se presenten. Así que si alguno no ha revisado, si alguno no estuvo en la última clase y no ha revisado esta diapositiva, les animo a que la revisen. Aquí están los puntos que debe contener ese proyecto que ustedes van a realizar y pues es una guía somera paso a paso de cada punto, de cada aspecto. ¿Ok? Para mí, recuerden que es muy importante, claro, el planteamiento, de pronto lo que ustedes detecten ahí, lo que quieran atender, pero sobre todo esta parte, los estilos de enseñanza-aprendizaje. No vayan a omitir, por favor, por ninguna razón omitan este apartado. Es muy importante que ustedes respondan esta pregunta. ¿Qué estilo propones usar y por qué? ¿Sí? ¿Qué estilo de enseñanza y por qué? Debes respaldar, debes argumentar esta respuesta, ¿sí? No tiene que ser uno nada más, puedes mencionar dos estilos de aprendizaje, dependiendo, pero tienes que respaldar, tienes que justificar tu respuesta, ¿sí? Y tienes que ahí anotar también la importancia de los estilos de aprendizaje. Recuerda, vimos dos estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Cómo detectarlos y cómo atenderlos, porque este es el corazón de la materia, esta es la materia. ¿Ok? Entonces, este apartado es muy importante. ¿Está bien? El día de hoy vamos a hablar de los objetivos, cómo redactar esos objetivos. Para el proyecto, en general, para tu proyecto, yo te voy a pedir un objetivo general, nada más. Sí, no te voy a pedir desglose de más, no te voy a pedir específicos, lo que es para el proyecto. Yo necesito que tú sepas hacia dónde estás apuntando y eso lo vamos a ver hoy. Ese objetivo, escucha bien, debe ser
con el formato que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Exclusivamente con ese formato que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Ahora, aquí están marcados, si te fijas, objetivo general y también objetivos específicos. ¿Por qué? Porque aquí en este proyecto vamos a llegar a un punto que es el plan de clase. Y aquí donde dicen objetivos, aquí sí te voy a solicitar un objetivo general y 3 objetivos específicos. ¿Ok? Así va a ser la diferencia. Entonces, repito, para el proyecto solo te voy a solicitar un objetivo general, pero en cuestión del plan de clase, te voy a solicitar un objetivo general y 3 objetivos específicos. De la misma manera, ahorita vamos a revisar cómo deben ser estos objetivos específicos. ¿Ok? Ok, ahorita vamos a llegar hacia allá. Permíteme compartirte justamente esta diapositiva de los objetivos. ¿Ok? Aquí estamos. Y vamos a iniciar tratando de definir, de entender qué son los objetivos. En palabras muy breves, los objetivos o el objetivo, en este caso en singular, tiene que ver con ese fin que se quiere lograr, esa meta que se quiere alcanzar en el aprendizaje. Es decir, el objetivo responde a la pregunta, ¿qué quiero lograr en la vida de los estudiantes, de los alumnos? ¿Qué quiero que suceda? ¿Sí? ¿Hacia dónde quiero guiarlos a los alumnos? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el objetivo? Es el comportamiento esperado en el alumno como consecuencia de determinadas actividades docentes. Recordemos que cuando definíamos aprendizaje, nosotros decíamos que tenía que ver con un cambio en la vida de la persona o del estudiante, ¿sí? Entonces yo debo pensar qué cambio espero que se dé en la vida del estudiante. Esos objetivos o ese objetivo final que me voy a estar programando va a ser el que yo apunte y el que va a determinar las actividades, los procesos, las temáticas que yo voy a emplear, que yo voy a utilizar precisamente para el logro de esa meta, de ese fin, de ese objetivo. ¿Ok? La adecuada formulación de objetivos facilita la programación del docente. A la hora de planificar la enseñanza, la mejor forma para hacerlo es comenzar por los resultados que se pretenden conseguir. Es decir, cuando yo tengo un objetivo claro por alcanzar, entonces no voy a andar de un lado al otro y haciendo actividades sin sentido. Yo voy a tener claro a lo que estoy apuntando y esa va a ser la base para todo lo que yo voy a ir programando. Todo debe tener relación, todo debe estar vinculado, todo debe estar en armonía. ¿Sí? Los temas, insisto, las actividades, todo el proceso va a ir en armonía, apuntando hacia una misma dirección. El fin, la meta, el objetivo por alcanzar. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros pensamos en objetivos, ya hablando en estos términos de hacer un proyecto, de irnos a la planificación, de dejar algo escrito, bueno, nosotros debemos considerar que los objetivos tienen ciertas reglas. ¿Ok? De entrada, vamos a ver que los objetivos deben fijarse en los estudiantes, deben apuntar al estudiante, ¿sí? A veces estructuramos nuestros objetivos de tal forma que no se da el enfoque al estudiante.
¿sí? A veces se da el enfoque a los contenidos, a veces se da el enfoque al mismo maestro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo sería dar el enfoque al maestro en objetivo? Es, por ejemplo, cuando yo elaboro mi objetivo de la siguiente manera, diciendo, eh, el maestro presentará el tema del amor de Dios. Si yo elaboro mi objetivo con este lenguaje, le estoy dando el enfoque al maestro, no al estudiante. Entonces, yo tengo que pensar en el estudiante. ¿Qué espero que suceda en la vida de él? Y la redacción de mi objetivo debe mostrar eso. ¿Ok? Segunda regla, debemos utilizar un verbo concreto y verificable. Esto apunta más, de hecho, las siguientes reglas que vamos a estar revisando aquí apuntan directamente a los objetivos específicos. Con los generales podemos ser un poquito más flexibles, ¿sí? Ahora, la regla número 1, esa sí aplica a generales y específicos, ¿ok? La número 2 apunta más a los específicos, porque un verbo debe ser algo que se puede traducir. Ese verbo que vamos a utilizar ahí en el objetivo específico se debe traducir en una actividad que yo como docente pueda observar, pueda escuchar, pueda verificar de alguna manera. Es decir, con eso el estudiante me va a estar demostrando si se alcanzó o no se alcanzó determinada meta. Entonces, yo necesito tener verbos concretos y verificables. ¿Cuáles serían estos verbos? Am, por ejemplo, podríamos utilizar verbos como narrar, el alumno narrará, o describir, el alumno describirá, o dibujar, el alumno dibujará. ¿Sí me explico? Algo que yo pueda verificar. Si yo utilizo verbos más vagos como que el alumno va a aprender, que el alumno va a comprender, que el alumno va a entender, eso no me dice mucho, no me ayuda en cuanto a una actividad concreta y verificable. ¿Cómo puedo saber yo si el alumno entendió, comprendió? ¿Cómo lo puedo saber? Porque esos son procesos, sí son verbos, pero son procesos que se dan en el interior del alumno. Entonces, yo necesito verbos que apunten hacia actividades que para mí sean observables, sean verificables, ¿sí? Ahora, en los generales, sí, insisto, puedo utilizar estos verbos amplios de aprender, comprender, entender, asimilar. En los objetivos generales sí puedo emplear ese tipo de verbos, pero en los específicos no, porque de alguna manera los específicos me van a llevar al general. Entonces es como el desglose. Si yo cumplo con los específicos, en automático se está dando o se entiende que se está cumpliendo con el objetivo general. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos, todavía estamos aquí en esta parte más teórica. Tercera regla, fijar los estímulos y las circunstancias. Esto podemos aplicarlo a los generales también, pero nuevamente en los específicos no debe faltar y debe ser más claro, ¿sí? Es decir, yo necesito anotar en mi objetivo específico con qué cuenta el alumno para realizar determinada acción. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Se va a ayudar de algo o no se va a ayudar de algo? Por ejemplo, si va a poder utilizar la Biblia, si va a poder leer algún apunte, o de lo contrario, debemos clarificar sin el uso de la Biblia, sin el uso de sus apuntes, sin preguntar a a sus compañeros, o al revés, o preguntando a sus compañeros. Yo como docente voy a planificar y yo voy a dar mis especificaciones ahí, pero debo fijar esos estímulos y esas circunstancias, ¿ok? Se une este número 3 el número 4.
Dice, fijar el límite inferior requerido. Es decir, de pronto hay ciertas temáticas, ciertos contenidos que se prestan para hacer estos límites inferiores requeridos. De pronto no podemos esperar que en una sola clase, en una sola lección, el alumno domine el 100% de algo, sobre todo cuando estamos hablando de ciertas listas, de ciertos listados. Supongamos que estoy enseñándole los libros de la Biblia, ¿sí? Yo no puedo pretender que en una clase el alumno se aprenda todos los libros de la Biblia. Entonces, a lo mejor, y en mi primer clase que empiezo a darles los libros y quiero que se los memoricen, bueno, yo me conformo a lo mejor con que el alumno se aprenda el 10% de los libros de la Biblia o que se aprenda 5 libros de la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, yo necesito clarificar en mi objetivo hasta dónde quiero que mi alumno domine, si es en cuestión de memorización, si es en cuestión de que aplique, de que realice el aprendizaje que le he dado en clase, etcétera, etcétera. Entonces, aquí puedo utilizar cuestiones de porcentaje, aquí puedo utilizar cuestiones numéricas. Por ejemplo, si yo le enseñé 10 características de algo, yo puedo decir que el alumno enumere al menos 6 de las 10 características vistas en clase, ¿ok? Entonces, eso es decir, puede ser, insisto, numérico, puede ser con porcentaje, el 50%, el 60%, puede ser que tú digas la mitad de lo que se revisó en clase, o puedes decir también que sea el 100%, que sea el total, ¿ok? Tú vas a determinar como docente en qué medida quieres que el alumno aprenda ello, pero debe quedar claro en el objetivo específico, ¿ok? Y número 5, dar a conocer a los estudiantes el objetivo. Esto aplica en un sentido de los objetivos generales. Tú le debes decir a los alumnos qué es lo que se espera que ellos aprendan, ¿sí? Que ellos tengan claro qué es lo que van a aprender, de qué se va a tratar esa clase, ¿ok? Por ejemplo, el día de hoy yo les mencionaba al principio que íbamos a revisar cómo se elaboraban estos objetivos y les mencionaba también que íbamos a ver la última parte de ese proyecto educativo, refiriéndome al plan de clase. Cuando tú vas a dar a conocer los objetivos, no es que vayas a tomar tu hoja y les vas a leer tal cual el objetivo. Puedes hacerlo, no hay problema, pero no es una exigencia, ¿sí? De pronto puedes simplemente decírselo en tus propias palabras, parafraseárselo, pero sí debes dejarles la idea de qué es lo que se pretende lograr, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres que ellos aprendan en esa reunión, en esa sesión de clase? ¿Ok? Para motivo, insisto, del proyecto, ustedes van a elaborar un objetivo general, ¿sí? Por motivo de la clase que va a ir dentro del proyecto, que va a ser parte del proyecto, ahí van a colocar un objetivo general y 3 objetivos específicos. ¿Ok? El número 5, por supuesto, que aplica ya más en la dinámica de dar la enseñanza, dar la clase, no tanto en un sentido de planificación y de escritura de los objetivos. ¿Ok? Entonces, pensando en ese proyecto educativo que ustedes van a elaborar, reflexionemos en esta pregunta. ¿Qué quiero lograr con este proyecto educativo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que observé? De pronto ahí en el proyecto hay un apartado donde tú me vas a hablar de esa problemática o de esa situación a mejorar o de esa situación a prevenir. Entonces, observando o una vez que yo ya observé, que yo ya determiné esta temática, yo debo preguntarme, ¿qué quiero lograr con este proyecto educativo? ¿Por qué quiero abordar esta temática? Porque estoy interesado en compartir esto con este grupo específico. ¿Qué quiero que suceda en sus vidas? Esta pregunta va a ser clave para la elaboración del objetivo general. Yo necesito tener claridad en esto, ¿sí?
¿Qué quiero lograr? A lo mejor tú elegiste al grupo de maestros de escuela dominical. A lo mejor lo que tú quieres lograr con ese proyecto educativo es que la congregación cuente con maestros actualizados en técnicas didácticas para un mejor desempeño en la clase, o a lo mejor lo que tú quieres es en valores de la palabra de Dios para que sean maestros ejemplares para sus alumnos. Hay diferentes direcciones que tú puedes tomar con un mismo grupo, así que necesitas tener muy claro qué quieres lograr con ese proyecto, ¿ok? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí el objetivo de un proyecto que realizó una alumna. Ahí está el objetivo del proyecto. Objetivo general, al término del proyecto, el joven, en este caso, el grupo que eligió esta alumna era de jóvenes, ¿ok? Al término del proyecto, el joven comprenderá el verdadero significado de vivir apasionado por las cosas del Señor, considerando el fundamento de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ahí está. Ese es su objetivo general. Esto es lo que ustedes deben elaborar, un objetivo como este que les presento para su proyecto general, ¿ok? No se les vaya a pasar. Un objetivo así ustedes deben elaborar, ¿ok? Ahora, si nosotros pensamos en los objetivos específicos, yo les hacía hincapié en cuestión de los verbos que ustedes deberían utilizar. Son diferentes a los verbos que podemos emplear aquí en los objetivos generales. Miren, aquí, ¿qué verbo se utilizó? El verbo comprenderá. La comprensión, insisto, es un proceso que se da en la mente, no es algo que podamos ver. ¿Cómo nosotros determinamos, cómo nosotros podemos darnos cuenta que una persona comprendió algo cuando te lo explica? ¿Sí? Cuando te lo dice en sus propias palabras, cuando te lo escribe, cuando te resume la idea de aquello que tú quieres que comprenda, ¿ok? Entonces, esas acciones que nos hacen poder ver, poder identificar que la persona comprendió algo, son las acciones que se deben ver reflejadas en los objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, estos objetivos específicos, por tanto, deben ser explícitos, precisos, definidos, alcanzables, observables, evaluables y, como decíamos también, comunicados. ¿A qué nos referimos con alcanzables? Nos referimos que pongamos metas que de verdad se puedan lograr en el momento. Como con el ejemplo que les decía hace rato, no podemos pretender, si les estamos enseñando los libros de la Biblia y queremos llegar a este plano memorístico, que el alumno se los memorice, no podemos pretender que el alumno se memorice todos los libros de la Biblia en una clase, ¿sí? Entonces yo debo tener claro esto, deben ser objetivos alcanzables, ¿sí? Algo que se pueda lograr ahí en la clase. Ahora, también hay cuestiones que no se pueden lograr ahí en la clase, porque tienen que ver con una dinámica de vida. Así que, ¿qué voy a hacer yo con estas cuestiones? Por ejemplo, si yo les hablo de una vida devocional, pues ahí en clase no pueden mostrar un estilo de vida devocional. Estamos en una sesión de 1 hora, de 2 horas. Si yo quiero que ayunen, pero ya desayunaron en la mañana y apenas les estoy hablando del ayuno, pues no puedo pretender que ayunen, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos con los alumnos? Lo que puedo hacer es que ellos se comprometan. Es una acción que yo puedo medir, que yo puedo evaluar, yo puedo verificar, porque los puedo escuchar, que ellos con su boca se están comprometiendo. Pueden ellos poner su firma en un escrito que yo les lleve donde ellos se están comprometiendo. Pueden levantar su mano y decir, yo me comprometo
a ayunar esta semana, ¿sí? Yo estoy mirando que levantan sus manos para comprometerse. Ah, en fin, pueden hacerlo mediante una oración. Hay muchas formas de compromiso. Así que si yo no puedo llevar a la práctica alguna cuestión temática, entonces tendré que llevar a mis alumnos al compromiso. Pero siempre voy a procurar que mis objetivos específicos sean observables, medibles, alcanzables, ¿ok? Bien definidos, precisos. Ahora, cuando estoy hablando de compromiso, generalmente esto lo vamos a manejar en el tercer objetivo y ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? Miren, hay algo llamado taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos ayuda a llevar al alumno en cierto proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta taxonomía, hay niveles de aprendizaje. El primer nivel está aquí, es el conocimiento, y vamos imaginándolo como una escalera. Y cada escalón es un nivel de este aprendizaje. Miren, el primer escalón sería el conocimiento, segundo la comprensión, luego la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. ¿Ok? Por motivo de esta clase y de esta materia, nosotros vamos a tratar de llevar al alumno a los primeros tres escalones: el conocimiento, la comprensión y la aplicación. Para esto debemos elaborar un objetivo específico de conocimiento, un objetivo específico de comprensión y un objetivo específico de aplicación. Ahorita vamos a ver las diferencias entre cada uno. Básicamente lo que nos va a ayudar a poder diferenciar a un objetivo específico de otro son los verbos. ¿Sí? ¿Qué verbo utilizo yo? Me está diciendo en qué nivel del conocimiento quiero colocar a mi alumno, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para el nivel de conocimiento, yo voy a utilizar alguno de los verbos que tengo en esta lista que les estoy mostrando. Seleccionar, listar, nombrar, definir, describir, memorizar, reconocer, identificar, localizar, recitar, mencionar. ¿Ok? Si se fijan, estamos como en un primer plano. Estamos aquí colocando al alumno en un plano donde él ya empieza a aprender, ya empieza a manejar información, pero todavía no lo estamos llevando a que él haga procesos mentales más profundos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, listar, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Listar aplicaría para cuando yo voy a presentarle o voy a querer enseñarle alguna lista de cuestiones, nombres, por ejemplo, de héroes de la fe, nombres de la Biblia, características de Jesús como maestro, etcétera. ¿Ok? Entonces, a lo mejor de ahí yo quiero que el alumno liste o enliste parte o todo lo que vimos en la clase. Y eso lo tengo que anotar yo en el objetivo, ¿sí? A lo mejor yo quiero que me defina algún concepto, a lo mejor yo le hablé del pecado o le voy a hablar del pecado en esa clase y yo quiero que el alumno me defina qué es el pecado. A lo mejor yo quiero que me lo defina al inicio, antes de que abordemos el tema para saber si el alumno ya entiende lo que es pecado. O bien yo quiero que el alumno me lo defina ya al final para verificar que él comprendió, que él entendió, que él memorizó qué es el pecado. ¿Ok? Entonces, así, a lo mejor les estoy dando alguna clase bíblica en donde estoy mencionando algunas ciudades, algunos lugares de tiempos bíblicos, y entonces yo les voy a poner un mapa y yo quiero que el alumno me identifique dónde está cierta ciudad, dónde está cierta región.
y entonces mi verbo tendrá que ver con identificar. ¿Ok? Entonces eso sería aquí en este plan. Ahora, si yo me voy al objetivo de comprensión, aquí voy a utilizar verbos como parafrasear, reescribir, dar ejemplo, expresar, ilustrar, explicar, defender, distinguir, resumir. ¿Por qué estos verbos? Porque estos verbos son acciones que me demuestran a mí como maestro que el alumno ha comprendido determinada cuestión de clase. Entonces, cuando el alumno me lo explica, cuando el alumno me da un ejemplo de algo, por ejemplo, si yo le estoy hablando del egoísmo y le pido al alumno que me dé un ejemplo de una persona egoísta y el alumno lo hace, entonces yo, el alumno sí está comprendiendo de qué se trata el egoísmo, ¿sí? Entonces, esto es llevar al alumno a un nivel más, a un escalón más. Y esto nos lleva al tercer escalón. ¿Qué verbos voy a utilizar aquí? Organizar, dramatizar, preparar, producir, aplicar, solucionar, dibujar, mostrar, realizar. Ahora, hay otros verbos aparte de estos que les estoy yo dando, ¿sí? Estos son ejemplos de verbos y se los coloco para que ustedes tomen de esos verbos y les sea más fácil la elaboración ya directa de los objetivos. Que ustedes sepan que si ustedes utilizan el verbo aplicar, entonces quiere decir que me están haciendo un objetivo específico de aplicación. Si ustedes eligen un verbo de preparar, ustedes me están utilizando un objetivo específico del nivel de aplicación, el tercer nivel, y así con cada uno de los niveles. Entonces, también de alguna manera, estas listas que les estoy brindando es para facilitarles la elaboración de esos objetivos. Ustedes no pueden de pronto presentarme como objetivo de aplicación un objetivo que diga, el alumno definirá el concepto de amor. No, eso no sería para mí un objetivo específico de aplicación. Sería un objetivo específico de conocimiento. ¿Por qué? Porque me está utilizando el verbo definir y definir está aquí dentro de los verbos del nivel de conocimiento. Entonces, insistimos, dependiendo del verbo que se utilice, va a ser el nivel de aprendizaje al que se está llevando al alumno y va a determinar entonces de qué tipo de objetivo estamos hablando. ¿Ok? Bueno, espero que vayamos claros hasta aquí. Si no, igual, ahí estamos, a sus órdenes. Yo esta diapositiva, por supuesto, se las voy a dejar hoy mismo en plataforma. Voy a dejarles ejemplos también, les voy a dejar uno o dos ejemplos del proyecto en general y les voy a dejar también ejemplos de objetivo general para el proyecto y ejemplos de objetivos generales y específicos para la clase. ¿Ok? De hecho, pues en el proyecto que les deje yo, ahí van a venir la muestra de objetivo general del proyecto y objetivo general y específico de la clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando yo estoy trabajando, y esto no se va a ver reflejado en el escrito que ustedes van a dar como tal, aunque podrían mencionarlo si gustan, pero cuando yo estoy ya en la dinámica de dar clase, a la hora de elaborar mis objetivos, además de yo tratar de llevar a mi alumno hasta el nivel de aplicación y de asegurarme de que siguió la ruta de conocimiento, primero que conozca, es decir, que domine, que memorice cierta teoría, luego que la comprenda esa teoría y luego que pueda aplicarla, realizarla, utilizar esa información. Además de esto, yo debo considerar si lo que quiero compartir con mis alumnos o lo que quiero que ellos descubran, hacia donde los quiero acompañar, guiar, llevar, tiene que ver con un aprendizaje de conocimiento, un aprendizaje teórico, información teórica, tiene que ver con aprendizajes de habilidades o tiene que ver con un aprendizaje de actitudes. Es decir, quiero que el alumno retenga cierta información, quiero que el alumno
desarrolle cierta habilidad, que aprenda a hacer algo, ¿sí? O bien que el alumno desarrolle actitudes, cuestión de valores, cuestión de principios, qué es lo que quiero lograr en la vida de los alumnos. Sí, esto no se los pido como tal en el proyecto, es simplemente este es un dato para su dinámica docente. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a regresar por acá a la cuestión de objetivo general, objetivos específicos. ¿Y estos para qué los quiero yo? Los quiero como maestro como base para la elaboración de mi clase. Digamos que yo ya tengo mi tema, ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar del perdón, decíamos, voy a hablar de la unidad, voy a hablar de lo que ustedes quieran. Sí, ya tengo mi tema. Pero no es nada más tener un tema, porque sí, ¿verdad? Decíamos, yo debo tener claro hacia dónde quiero llegar. Debo elaborar mi objetivo general y el objetivo general es hacia donde yo deseo que el alumno llegue, lo que yo deseo que suceda en la vida del alumno, qué es lo que quiero que se logre en la vida del alumno. Y para poder lograr eso, que es el objetivo general, pues me voy a ayudar de los objetivos específicos. Los objetivos específicos son como el camino para alcanzar el objetivo general, ¿ok? Y para ello, para la elaboración de los objetivos, traigo aquí para ustedes unas preguntas, una reglita, una fórmula, también le llamo yo, me gusta llamarle una fórmula para la elaboración de estos objetivos, ¿sí? Estas preguntas, si nosotros las contestamos, básicamente nos están ayudando para elaborar, para escribir esos objetivos. Lo primero que yo me debo preguntar es, ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo espero yo que suceda esto en la vida del alumno? Si estoy hablando de un objetivo general, atentos, si estoy hablando de un objetivo general, entonces, pues yo voy a esperar que esto suceda al final de la enseñanza, al final del curso. En este caso, cuando ustedes hagan su objetivo de proyecto, miren cómo dice acá, el cuándo. Me voy a regresar al objetivo que les mostraba, que es de un proyecto. ¿Cuándo? Aquí lo está contestando, miren este objetivo. Al término del proyecto. Aquí es cuando yo espero que se dé este aprendizaje. ¿Cuándo? Al término del proyecto. ¿Sí? Si fuera una clase y estoy haciendo mi objetivo general, entonces debería decir al término de la enseñanza o al término de la clase, dependiendo cuándo quiero yo que suceda. ¿Ok? Pero cuando estamos en generales siempre va a ser al término. Claro, podemos utilizar otro lenguaje, como decir al final o al finalizar el proyecto, al terminar el proyecto, al concluir el proyecto. ¿Sí? El punto es colocar o situarnos en esta cuestión de tiempo. ¿Ok? Entonces regresamos a las preguntas. ¿Quién? Yo primero escribo el cuándo, luego escribo el quién. ¿Quién? Bueno, aquí tú vas a poner el estudiante, el alumno, o puedes referirte al grupo específico que estás atendiendo, como el ejemplo que veíamos que dice el joven, bueno, pues decir los maestros o el maestro de escuela dominical, o el músico, o el niño, o el padre de familia, o el creyente, o el discípulo, dependiendo del grupo que tú elegiste, ¿ok? Pero ese es el quién, tu grupo. Puedes manejarlo en singular o en plural, ¿ok? Luego viene el qué. Y el qué, pues es esa pregunta que ya nos hemos hecho. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que debe suceder en la vida del alumno? Mira, vamos a regresarnos acá y vamos a ver cómo es que sí están contestadas las preguntas. Primero, ¿cuándo? Al término, dice aquí, del proyecto. Ahí está la pregunta, la primera pregunta contestada. ¿Cuándo? Al término del proyecto. Luego la siguiente pregunta es ¿quién? El joven. ¿Sí? El joven. Ahí está. Ese es el quién. Y luego viene el qué, que quiero que pase. En este caso estamos con un objetivo general, podemos utilizar el verbo comprender. ¿Qué? Esta es la tercera pregunta. ¿Qué? Comprenderá
el verdadero significado de vivir apasionado por las cosas del Señor. Ese es el qué, es la tercera pregunta. Todo esto comprenderá el verdadero significado de vivir apasionado por las cosas del Señor. ¿Ok? Y luego, por último, en la fórmula están las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? En este caso, considerando el fundamento de la palabra de Dios. Es decir, yo quiero que el joven comprenda el verdadero significado de vivir apasionado por las cosas del Señor, pero me voy a basar para eso, para que suceda esto, yo me voy a basar en la palabra de Dios. Esa es la condición. Ahora, esta condición va a variar mucho. Insisto, va a depender si este es un objetivo general, si es uno específico, debo ser claro, si es específico, debo escribir los rangos, lo que decíamos, el número, el porcentaje que quiero que se logre, o sin la ayuda de alguien, o con el uso del diccionario, sin el uso del diccionario, con el uso de la Biblia, sin el uso de la Biblia, etcétera. Entonces, las condiciones van a variar. Inclusive podemos usar condiciones de tiempo. A lo mejor tú quieres que el alumno te diga de memoria alguna definición, pero tú quieres que te la diga en 10 segundos. Bueno, esa es tu condición, que en 10 segundos te diga esa definición del alumno. ¿Ok? Vamos a ver por acá un ejemplo. El tema sería orando en la casa de Dios. Es una clase para niños. Vamos a ir respondiendo. ¿Cuándo? Al término de la enseñanza. ¿Quién? El niño. Que comprenderá la importancia de orar en el templo. Este verbo me dice a mí que este es un objetivo general, ¿verdad? Porque estamos utilizando este verbo que no es medible, no es evaluable y no es alcanzable, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Con base a lo visto en clase. Yo quiero que el alumno comprenda la importancia de orar, pero no quiero que se base en alguna película que haya visto, no quiero que se base en algo que le hayan explicado otras personas. No, yo quiero que el niño comprenda la importancia de orar en el templo, basándose en lo que vimos en la clase de ese día. ¿Ok? Como es un objetivo general, aquí tiene en el cuándo al término de la enseñanza. Los objetivos específicos pueden variar aquí, puede decir al inicio de la clase o durante la enseñanza. En los específicos sí podemos variar. El general no, porque el general va a suceder hasta que terminemos todo, todas las actividades. ¿Sí? Entonces, por eso siempre va a ser al culminar, al terminar, al concluir. ¿Está bien? Ahora, aquí les presento este objetivo que están puestas las preguntas y las respuestas después. Ustedes no me deben presentar las preguntas. Repito, no me deben ustedes escribir las preguntas. Esto es nada más para ayudarles. Esto lo pueden hacer en borrador. Pero el objetivo, ustedes me lo deben presentar de esta manera. ¿Ok? Y voy a quitarle aquí negritas y todo porque que quede como es. Miren, así. Objetivo general. Ustedes me clarifiquen qué es el objetivo. En este caso va a ser solo un objetivo, no les voy a poner más. Objetivo del proyecto, ¿ok? Y ya, y escribírmelo al término del proyecto. Claro que esto de ustedes debe cambiar. No es copiar este que tengo aquí, este es un ejemplo, ¿ok? Entonces ya ustedes me van a poner el niño, el maestro, el estudiante, el alumno, el padre, el ministro de alabanza, el misionero, el discípulo, el grupo que ustedes hayan elegido. No van a decir, no van a escribir todo lo que yo he mencionado, es de acuerdo al grupo que ustedes eligieron. ¿Está bien? Entonces, este es el objetivo que yo les pido que coloquen en el proyecto, en el proyecto. De esta manera van a elaborar un objetivo, pero también para la clase, un objetivo general. Van a responder estas preguntas igual al término de la enseñanza. Ya no va a decir del proyecto. Cuando sea ya de la clase específica, debe decir al término de la enseñanza. ¿Ok?
y no me lo van a escribir con las preguntas, sino que igual me lo deben escribir con este formato. ¿Está bien? Bueno, espero que vaya quedando claro este asunto de los objetivos. Si hay alguna duda, insisto, por favor, comuníquense, envíenme sus avances para irlo checando, para que puedan tener también una buena nota, pero sobre todo para que puedan tener un buen aprendizaje y que sea edificante, ¿sí? Que sea algo que ustedes puedan seguir utilizando. Porque esto que estamos revisando no es nada más una cuestión para el proyecto, hermanos. Esta es una información, son datos que a ustedes les sirven para la elaboración de cualquier clase, de cualquier enseñanza, de todo lo que ustedes realicen en la docencia. A ustedes les es útil saber cómo elaborar un objetivo, que a veces lo podemos confundir con eh, propósitos, con descripciones de la clase, en fin. Entonces, esto es importante, que ustedes sepan cómo elaborar esos objetivos. ¿Está bien? Y vamos a ver ahora lo que es la clase. ¿Cuál es el formato que yo les pido para la elaboración de la enseñanza, de la clase? ¿Sí? Aquí tenemos, en cuanto a la planificación, cómo vamos a planificar nosotros la enseñanza, vamos a utilizar este formato de fases que va enlazado con la taxonomía de Bloom que nosotros revisábamos para los objetivos, ¿sí? Es decir, con este plan de clase, nosotros podemos mostrar o podemos utilizar, dejar en claro estos objetivos a cómo los manejamos con los niveles. Este plan de clase nos ayuda para poder presentar o para poder aplicar el nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación. ¿Ok? Entonces, este consiste en una serie de fases en las que vamos a dividir nuestro tiempo. No importa cuánto tiempo de clase, por supuesto, debemos considerar, ¿verdad? Tampoco 5 minutos, pues no nos darían, pero normalmente una enseñanza en una reunión, pues varía entre los 30 minutos, que podría ser lo mínimo, y hasta las 2 horas, que podría ser lo máximo en cuestión de reuniones comunes en las congregaciones, ¿sale? Entonces, considerando el tiempo que ustedes tienen, van a dividir ese tiempo, sea de media hora, de 1 hora, de 2 horas, de 40 minutos, 50 minutos, lo van a dividir ese tiempo para llevar a cabo o aplicar estas fases que están aquí. ¿Ok? Entonces, de entrada, ustedes deben tener el tema de su clase, el grupo al que le van a dar esa clase. Ustedes deben considerar los objetivos, el objetivo general y 3 objetivos específicos. ¿Cuántos? 3 objetivos específicos. Uno de conocimiento, uno de comprensión y uno de aplicación. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia en estos objetivos específicos? De acuerdo a la lista que yo les di en la otra diapositiva que ya les presenté de los verbos, de los verbos. Por supuesto que no es nada más poner el verbo tiene que coincidir con lo que yo pretendo lograr. No puedo decir, el alumno definirá la lista de los libros de la Biblia. No, pues una lista no tiene que ver o no es algo de definición. Definir tiene que ver con conceptos, ¿sí? Con una palabra que yo explico de qué se trata o qué es, qué significa, tiene que ver con el significado de ese concepto. ¿Ok? Entonces, tiene que haber, por supuesto, armonía, concordancia con lo que yo estoy escribiendo. No es nada más poner el verbo porque sí. ¿Está bien? Entonces, aquí está este plan de clase. Y después de que ustedes tengan esos, su tema de clase, su grupo, su objetivo general, sus objetivos específicos, entonces sí, vámonos para acá al plan de clase. La primera fase es la fase de motivación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en la fase de motivación? Nosotros vamos a captar la atención del alumno, ¿sí? Es lo que hacemos de entrada, cuando iniciamos nuestra enseñanza bíblica, cuando vamos a iniciar nuestra reunión, yo tengo que pensar cómo puedo atraer la atención de los alumnos. ¿Qué les presento? Yo debo hacer que el alumno voltee y que el alumno se dé cuenta que ya vamos a iniciar la clase,
que ya vamos a iniciar la enseñanza y desde ahí yo necesito dejarles claro a mis alumnos cuál es el tema que vamos a tratar, cuál es la temática, de qué vamos a hablar. Desde aquí, desde la fase de motivación, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos, qué actividades puedo realizar yo para esta fase de motivación? Bueno, a lo mejor un dibujo o una imagen proyectada, una fotografía, a lo mejor les voy a hablar de el diseño bíblico de la familia. Y entonces les proyecto la foto de mi familia o la foto de familias en general. ¿Ok? Entonces, con eso yo ya estoy captando su atención. A lo mejor simplemente les escribo en grande la palabra del tema que vamos a abordar. Sí, decíamos hace rato, a lo mejor le vamos a hablar del pecado. A lo mejor les escribo con negro, pecado. Y todos van a voltear y van a decir, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos a hacer, puedo utilizar algún objeto, si les voy a hablar de que como iglesia somos luz, puedo llevar una lámpara, puedo encender un cerillo, llevar una vela, encenderla, ah, cualquier cosa que capte su atención, puede ser un video, pero muy cortito, o una parte de un video, puede ser que les pongamos un canto, una música, igual una parte pequeña. Puede ser que les demos una hoja con un escrito y les digamos a todos que la lean. En fin, algo que ellos, que haga que ellos se enfoquen en el tema que se va a tratar. ¿Está bien? Además de captar la atención del alumno, en esta fase de motivación, lo que vamos a hacer es dar a conocer el objetivo. Recuerda que lo estuvimos diciendo. El objetivo general de clase, de alguna manera, yo debo hacer que el alumno lo sepa, que el alumno sepa de qué se va a tratar la clase, que el alumno sepa hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Hacia dónde lo voy a dirigir, hacia dónde lo voy a conducir. Entonces, esa sería la fase de motivación. ¿Cuánto debe durar esta fase de motivación? Pues puede durar entre 1 a máximo 5 minutos, ¿sí? Debe ser algo muy, muy breve porque solo quiero captar la atención del alumno. Pegada a esta fase está la de aprensión. Ahora, atentos, muy importante. Las fases deben presentarse en este orden que está. No se debe alterar el orden de las fases. Así, tal como está, precisamente este es el formato. ¿Ok? En aprensión, nosotros lo que vamos a buscar es adentrar al alumno en el tema. El alumno ya miró cuál es el tema, ya escuchó cuál es el objetivo, hacia dónde va a empezar a caminar, a avanzar. Bueno, ahora vamos a involucrarlo un poquito. ¿Cómo lo podemos involucrar? Bueno, si les vamos a hablar de la santidad de Dios, a lo mejor les digo a todos que vamos a cantar Santo, 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 ¿sí? Vamos a ponerlos a cantar un coro que hable directamente del tema. O vamos a aplicar alguna dinámica, vamos a aplicar algún juego en el que ellos participen, o vamos a ponerlos a leer textos, diferentes textos, sin ponernos a explicarlos, nada más que lo lean, pero que sean referentes al tema que vamos a hablar. Vamos a ponerlos a pasar a escribir al pizarrón, al pintarrón, algo que ellos conozcan del tema. Vamos a hacer una lluvia de ideas, a lo mejor. Vamos a hacer cualquier actividad breve también, pero en la cual el alumno se empiece a empapar de ese tema. Vamos a ponernos a que en parejas lean a lo mejor algún escrito de ese tema que vamos a revisar. Vamos a ponerlos a que investiguen, a lo mejor ahí, que googleen alguna definición, eh, en fin, alguna actividad breve, 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 en la que los alumnos se involucren, que los alumnos hagan. En la fase de motivación pueden estar ellos sin participar, que sea solo el maestro que presente algo, pero en la de aprensión ellos deben involucrarse, es necesario. ¿Ok? Luego viene la fase de adquisición, que aquí básicamente es el desarrollo del tema. Este tema que lo vamos a dar,
con una introducción, con su contenido y con su conclusión que abarque aplicaciones a la vida del alumno. Aquí es donde vamos a dar como tal la enseñanza, los contenidos bíblicos, la historia bíblica, los principios bíblicos que les vamos a enseñar. Ahí es el momento. Ya que el alumno tuvo idea del tema que se va a hablar, pues ahora ya se lo voy a desglosar, ya vamos a hablar de ese tema. Ahora, aquí debo considerar de qué me voy a ayudar, de qué me voy a auxiliar yo para dar ese tema, ¿sí? Si de pronto voy a proyectar diapositivas, si de pronto yo voy a usar, si de pronto yo voy a hacer papelitos con preguntas, en fin, yo debo preparar mi tema con algún apoyo visual, con alguna técnica didáctica, yo debo preparar así mi tema. Ok, regresamos. Una vez que yo doy mi tema, entonces tengo que verificar que el alumno aprendió del tema, ¿sí? Y entonces yo aquí paso a la fase de retención. Ahora me regreso aquí un poquito para hablar una cuestión de tiempos. Hablamos de que la motivación puede ser de 1 minuto a 5 minutos el tiempo. En la de aprensión, pues podemos durar unos 5 o 10 minutos. En la de adquisición va a depender de la edad de nuestro grupo. Si estoy trabajando con niños, pues debo durar 10, 15 minutos máximo, ¿sí? Dependiendo de la edad. De pronto dicen algunos estudios que hablando de niños nos van a prestar atención los minutos en edad que tengan, ¿sí? Si el niño tiene 7 minutos, 7 minutos es lo que nos prestan de atención. Si el niño tiene 10 años, 10 minutos es lo máximo que nos puede prestar de atención y así, ¿ok? Ahora, con los adultos no aplica en cuanto a la edad como tal, ¿verdad? Ya cuando hablamos de ya de jóvenes, de adultos, pues nos pueden prestar atención como tal, sin distraerse, unos 20 minutos, 30 minutos, ¿ok? Y necesitamos hacer algo para distraerlos y luego retomar la atención, ¿ok? Entonces debemos considerar eso. Aquí en la adquisición, pues podemos durar, les digo, dependiendo del grupo que tengamos, pues entre 10 minutos a 30 minutos aquí, al menos que nos estén dando una sesión de 2 horas pues podemos extendernos, ¿verdad? En este tiempo en la adquisición. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la retención, no importa tanto el tiempo, solo verificar que nos dé el tiempo, es decir, que nos estemos programando bien. ¿Ok? Permítanme. Ok, vamos bien. Quería verificar si estábamos grabando porque esto se va a subir para que ustedes puedan tener acceso a esta clase. ¿Ok? Muy bien, entonces en recordación, perdón, en retención, vamos a verificar que el alumno captó lo esencial del tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo aquí sugiero generalmente que se haga mediante algún juego, ¿sí? Alguna dinámica en donde el que pierde, pues se le hace una pregunta. Sí, podemos, pues hay muchísimos juegos en este sentido, desde los tan tradicionales como la papa caliente, ¿verdad? O que pones hojitas
en el pizarrón o haces un tipo calculadora y van volteando cada número y ahí hay una pregunta y la responde utilizando globos, etcétera. Aquí es echar a volar la imaginación y por supuesto igual va a depender del grupo que nosotros tengamos. Ahora, cuidado también con los adultos, que a veces creemos que porque le damos a un grupo de adultos, a ellos no les debemos llevar ningún juego. No, hay juegos también para adultos en donde ellos no necesariamente van a correr o van a brincar, pero sí, pues van a participar, ¿no? Y puede ser divertida esta parte. Entonces podemos emplear, dependiendo, unos 5 minutos, 10 minutos para esta actividad, ¿ok? Luego viene la actividad de recordación y aquí es donde se da un espacio para que el alumno maneje la información que ya recibió. Es decir, aquí si estamos hablando de niños, por ejemplo, es donde los niños colorean, donde los más grandecitos hacen sopa de letras, crucigramas. Cuando estamos hablando de jóvenes, de adultos, puede ser que pensemos en responder algún cuestionario, pueden hacer una síntesis, un resumen de lo visto en clase. En fin, es que ellos manejen la información de manera escrita y esto ayuda para que ellos también se les fije de una mejor forma, ¿ok? Y aquí pasamos a la fase de generalización. Aquí es donde el alumno reflexiona sobre la aplicación del tema a su propia vida. Es donde conecta el tema a su vida, a su interior, a su día a día, donde le encuentra esa utilidad, ese valor a lo que se está compartiendo. El alumno tiene que reflexionar y de preferencia aquí debe hacerse una actividad en donde el alumno hable. Si hay oportunidad de que todos hablen, pues qué bien. Si no, pues por lo menos alguno de ellos, dar oportunidad a 2, 3 que compartan cómo se sienten respecto a la temática que se abordó, qué opinan, de qué manera aplica a sus propias vidas, etcétera. A veces podemos hacer igual aquí alguna dinámica donde los coloquemos en parejas o donde escriban algo y lo compartan con alguien más, en fin, pero aquí se trata de una parte reflexiva y aplicativa a su vida, ¿ok? De ahí pasamos finalmente a la parte de ejecución. Aquí es donde el alumno aplica lo aprendido, es donde lo practica. Si hablamos del servicio, pues vamos a poner ahí al alumno a servir, a servirse unos a otros. Podemos llevar algunos indicadores de servicio, ¿sí? Si hablamos del perdón, pues a lo mejor vamos a decirles, escriban los nombres de las personas hasta las que tienen que perdonar, ¿ok? Si hablamos de sanidad, pues vamos a orar unos por otros o vamos a presentar nuestra necesidad de enfermedad y vamos a orar a Dios creyendo que Él va a sanar, dependiendo del tema que nosotros estemos abordando, que hayamos abordado. Ahora, como les explicaba en los temas en la cuestión de los objetivos, hay temáticas que no favorecen para aplicarlas en el momento como les hablaba de la vida devocional. No se puede, pero sí pueden hacer un compromiso o pueden hacer un ejercicio, un plan semanal o mensual para ejecutar. Por ejemplo, si les hablamos de evangelismo, pues no pueden evangelizar a alguien ahí porque bueno, se supone que los congregados ahí, ¿verdad? Son creyentes. ¿Sí? A lo mejor puedes hacer como un tipo práctica, eso sí, en cuanto a evangelismo, pero lo mejor es llevarlo como tal. Así que a lo mejor ahí ellos se comprometen a evangelizar a una persona en esa semana y en la siguiente clase, en la siguiente reunión, pues ya presentar ese compromiso. Entonces, tú en tu planificación tienes que especificar qué es lo que quieres que se realice aquí en la ejecución. ¿Quieres que ellos se comprometan? ¿Cómo se deben comprometer? Ahora, si se van a comprometer, que quede bien claro desde los objetivos, ¿ok? Entonces, aquí para este momento de ejecución igual puedes utilizar una oración, que los alumnos oren, que los alumnos vayan, ¿verdad? A Cristo también, ¿sí? Y finalmente está la retroalimentación, que esta no es parte o no es como tal una fase, por eso les decía yo que terminábamos con ejecución, porque la retroalimentación aquí se entiende que es atender al alumno en un tiempo extra clase. De pronto, si el maestro ve algún alumno como más tocado o puede ser más afligido, más dolido o más sensible con el tema que se presentó, darle unos minutos de charla de plática al final, ¿ok? Con eso tiene que ver.
Pero básicamente la planificación termina aquí en la ejecución. Ahora, les decía yo que los objetivos tienen que ver con, los objetivos en sus niveles tienen que ver con estas fases, se deben reflejar. Por ejemplo, cuando yo hablo del objetivo de conocimiento, que ellos definan algo, que ellos enlisten algo. Bueno, ese se puede ver aquí en la retención, donde yo verifico si aprendieron o no aprendieron. Es donde yo les digo a los alumnos, a ver, di el texto de memoria, el texto que aprendimos de memoria, o define qué es santidad, ¿sí? Aquí en retención. Entonces, aquí en retención se hace evidente el objetivo específico número 1. Eso lo debes considerar. ¿Por qué? Porque si tú me dices una cosa en el objetivo específico de conocimiento y acá en la retención no se muestra eso, entonces no va a haber armonía. Ahora, no siempre se va a ver como tal en el escrito, porque, por ejemplo, simplemente si pones que el alumno va a hacer preguntas de la clase, pues ya se sobreentiende que una de esas preguntas va a ser la que tú colocaste en el objetivo específico de conocimiento, ¿ok? Luego tenemos el objetivo de comprensión. Este también se puede ver reflejado aquí en el de retención, porque a lo mejor tú quieres que los alumnos ya te expliquen algo, ¿sí? Entonces puede verse reflejado ahí también, pero puede verse reflejado en el recordación. Si tú pones que quieres que el alumno explique, pero de manera escrita, alguna cuestión vista en clase, bueno, a lo mejor aquí en recordación es donde pones al alumno a escribir esa explicación escrita, ¿ok? Am, de pronto, la generalización también puede ayudarte aquí en el objetivo de comprensión, pero lo podemos ver más acá en el de recordación o en el de retención, ¿ok? Y el objetivo, este sí está también bien directo y bien claro, el objetivo, escucha bien, el objetivo de aplicación debe verse reflejado directamente en ejecución. Si tú me pones en el objetivo de aplicación, en el específico número 3, que el alumno se va a comprometer mediante una oración a ser obediente, pero acá en ejecución me pones que el alumno va a obedecer una regla dada en clase, no va a concordar. Tiene que ser lo mismo. Lo que tú colocas en el objetivo específico de aplicación debe ser la misma actividad que tú escribas en la de ejecución. ¿Ok? Ahora, hasta el momento yo solo he definido, solo les he estado explicando aquí cada una de las fases, pero vamos a ir a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. ¿Ok? Miren, tenemos aquí una clase para jóvenes. El tema de esta clase, que así ustedes me lo deberán poner en su escrito, así como está esto aquí, esto debe aparecer en su proyecto en la parte de la planeación de una clase, ¿sí? Grupo jóvenes, tema, la importancia de obedecer el llamado. Objetivo general, al final de la clase, esa es la pregunta, ¿cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Quién? El joven. Y luego, ¿qué? Comprenderá la importancia de obedecer al llamado. Condiciones con base a la historia de Jonás. Aquí está una condición que apunta a una historia bíblica específica. Eso también lo pueden hacer ustedes. Luego tenemos aquí los objetivos específicos. Miren, nivel de conocimiento, nivel de comprensión y nivel de aplicación. ¿Ok? El de conocimiento dice, al iniciar la clase, es decir, aquí el maestro quiere que el alumno haga esto cuando va a iniciar la clase. ¿Sí? ¿Quién? El joven que definirá, estoy utilizando un verbo medible, observable, alcanzable, definirá condición en sus propias palabras, ¿qué es el llamado? ¿Okay? El maestro quiere que el joven defina qué es el llamado y que lo haga en sus propias palabras. Esa es la condición. ¿Sí? Se fijan que las condiciones pueden variar mucho. Acá la condición es, en el general, con base a la historia de Jonás. Aquí en el objetivo específico, la condición es en sus propias palabras.
Esa es la condición, ¿sí? Objetivo de comprensión, al final de la enseñanza, aquí el primero lo quería al inicio, lo quiere al inicio el maestro. El de comprensión lo quiere al final. ¿Quién? El joven que explicará, sí es el nivel de comprensión, en un escrito la importancia de obedecer al llamado. ¿En qué fase podemos ver reflejado esto? En la de recordación, ahí lo podemos poner, ¿verdad? De acuerdo a lo visto en clase, ahí está la condición de este objetivo, de acuerdo a lo visto en clase, que también puede aplicar en un escrito. ¿Ok? Aplicación. Al final de la clase, el joven se comprometerá, aquí está el quién, aquí está el qué, se va a comprometer, ¿a qué? A obedecer el llamado de Dios en su vida. Condición, mediante una oración. Esto que está escrito a partir de el joven es lo que deberá estar escrito en la fase, ¿sí? O una idea similar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de las fases. Así ustedes deben hacer estas fases, así con este eh, cuadro con cuadrículas dividiendo, con esta manera, este formato. Van a poner las fases, ¿ok? En el orden que van a escribir la actividad que se va a hacer en esa fase, van a decir si se va a utilizar algún recurso didáctico, lo van a anotar en cada fase. Si en alguna no van a utilizar recurso didáctico, pues no ponen nada. Si van a utilizar materiales extra, pues aquí los van a anotar y el tiempo que van a utilizar para cada fase. Esto es planificación, esto es planear una enseñanza, un tiempo de clase. ¿Ok? En este caso dice, en la de motivación, el maestro presentará un video sobre la historia del llamado y desobediencia de Jonás. También dará a conocer el tema y objetivo de clase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a captar la atención? Mediante un video. Recursos didácticos, aquí está la liga del video y aquí está la cita. ¿Ok? Luego tenemos acá los materiales que voy a utilizar. Ok, no, esta no es la cita, perdón si se me cerró el min. Es el minuto, los minutos, el tiempo que se debe ver del video. Ok. Los materiales, cañón, computadora o pantalla con audio. El tiempo, 5 minutos. Eso es lo que se va a hacer en motivación. Nada más. Mostrar unos minutos de ese video. Si se fijan cómo estamos en motivación, entendemos que debe ser un tiempo breve, por lo tanto el maestro no piensa proyectar todo el video, sino solamente una parte del video. ¿Ok? En la aprensión, ¿qué va a hacer? El maestro hará la dinámica pasa la papa y los alumnos definirán qué es el llamado. Aquí está la definición. En este caso, el maestro puso el objetivo número 1, el específico 1 de conocimiento desde la aprehensión, porque recuerdan que puso que va a ser al inicio de la clase. ¿Sí? Por eso es que lo pone antes de darle enseñanza. Antes de que él les dé la definición, quiere saber qué opinan los alumnos o qué conocimiento traen. ¿Ok? Por eso es que lo pone aquí en la de aprehensión y de esta manera los adentra en el tema a tratar. No va a usar recursos didácticos, pero va a utilizar una pelota y va a utilizar música. Para esta actividad el maestro propone utilizar 8 minutos. Ahora, si se fijan, el enfoque en los objetivos está ¿en quién? En el estudiante. Pero cuando nosotros escribimos la planificación acá en las fases, estamos colocando al maestro. ¿Por qué? Bueno, hasta aquí en este caso es porque el maestro es el que está organizando las actividades. Recuerden que esa es la responsabilidad del maestro en la educación moderna. Preparar, planear, planificar las actividades, las experiencias de aprendizaje para que el alumno justamente encuentre su aprendizaje. ¿Ok? De pronto va a haber algunas en las que sí puede decir directamente el alumno dependiendo de la actividad que se va a hacer. ¿Ok? Muy bien, parte de adquisición, ¿qué se hacía en la adquisición? Se da la enseñanza, el contenido, la historia bíblica, etcétera, etcétera. ¿Ok? El maestro desarrollará el tema, la importancia de obedecer el llamado, haciendo uso de diapositivas, recursos didácticos, va a utilizar diapositivas,
y se requiere de materiales como el cañón, la computadora y va a durar 20 minutos dando esta enseñanza de clase. ¿Ok? Seguimos con las fases. Fase de retención. El maestro dará papelitos con preguntas de la clase y los alumnos contestarán. ¿Qué necesita? Papelitos con las preguntas, un recipiente y se va a durar 5 minutos. Recordación, los alumnos escribirán en una tarjeta la respuesta a la pregunta, ¿por qué es importante obedecer el llamado? ¿Ok? Se fijan que aquí va ya a explicar por qué es importante obedecer el llamado. ¿Qué objetivo se está reflejando? El de comprensión, ¿sí? Es lo mismo, el alumno va a explicar en un escrito, ¿sale? Aquí se está haciendo evidente el objetivo número 2. Así es como les digo que debe haber armonía entre los objetivos que realicen y las fases. En alguna fase se debe reflejar, insisto, entiendo que a veces no se va a reflejar si es en la de retención y es una forma parte de las preguntas que se van a hacer, pero en general se debe reflejar, ¿ok? 10 minutos para este escrito. Generalización, los alumnos, aquí directamente también como en el anterior, los alumnos compartirán verbalmente con sus compañeros los que escribieron en la tarjeta y contarán su experiencia al respecto. Entonces, primero tomaron tiempo para escribirlo y en la de generalización van a compartir. Sí, al compartir, pues ya van a hablar de ellos mismos, ¿no? De su propia vivencia, lo que creen, etc. Y luego viene la ejecución. Recuerden que el objetivo de comprensión debe verse reflejado, de aplicación, perdón, de aplicación, debe verse reflejado aquí en la ejecución. ¿Qué dice? Los alumnos harán una oración donde se comprometerán a obedecer el llamado. Vamos a ver qué dice el objetivo 3 de aplicación. Al final de la clase, el joven se comprometerá a obedecer el llamado de Dios en su vida mediante una oración. Entonces, sí hay total armonía entre los objetivos que se hicieron y las fases. Entonces, así como está aquí, a partir de aquí, esta diapositiva, así deben ustedes presentar. Claro que estamos hablando de formato Word, pues está todo el cuadro completo, ¿no? Aquí está separado para que se pueda observar. Pero este es el formato, es uno de los ejemplos que ustedes deben considerar para la elaboración de su enseñanza, ¿sale? Ahora, no les solicito que me den el contenido desglosado como tal, es decir, que me escriban la historia, en este caso sería, ¿de quién? De Jonás. O que me escriban si es una temática, los subtemas y todo. No se los estoy exigiendo. Si alguien tiene tiempo y quiere hacerlo, pues gloria a Dios, y ya tiene una clase armada, una clase hecha, ¿ok? Solo les estoy pidiendo esta cuestión de las fases porque es lo que estamos brindando a ustedes como una herramienta más en esta materia, ¿sale? Y este formato nos habla de cierto estilo de enseñanza del profesor, un estilo en el que no solo el maestro habla y comparte, sino que le da espacio al alumno para que haga algo, para que participe, para que encuentre sus conocimientos, para que reflexione. Entonces, por eso es que les estoy dando este formato, porque habla de un estilo de enseñanza en el que permite la participación del alumno y permite llevar al alumno de la mano en niveles de aprendizaje. ¿Ok? Por eso esto es lo importante para mí en este sentido. Así que aquí está. Quisiera tenerlos en vivo, los extraño, los extraño, pero bueno, se metió este día del trabajo y nos lo agarramos completo, pero sí los extraño aquí. Quisiera poder tenerlos para ver si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pero como quiera, ahí vamos a estar. Les insisto, yo les quiero dejar un ejemplo de, o ejemplos de esto que ustedes van a elaborar como proyecto. Ahí va a venir, ya aquí esta diapositiva les muestra un ejemplo del plan de clase, pero también en los proyectos que yo les ponga en plataforma, van a estar también, pues ahí los planes de clase porque es proyecto completo, ¿sí? Así que
revisen plataforma, lean a detalle, practiquen por favor los objetivos, cómo deben ser los objetivos para que no haya conflicto, no haya problema en ese sentido. Y si tienen dudas, insistimos, pues con toda confianza también. Ok, ahí estamos para servirles. Estoy acá abriendo uno de los ejemplos de proyecto para que ustedes echen un vistacito. Ok. Quiero que vean sobre todo la cuestión de la clase, porque creo yo que para la mayoría puede ser lo novedoso. Miren, déjenme voy desde aquí, desde la lista temática. Recuerden que les dije que hay un apartado donde ustedes deben colocar la lista de temas, o sea, hablando de todo el proyecto en general. Pues en todo el proyecto deben considerar distintas temáticas. De hecho, les mostré y les subí a plataforma. Déjenme verifico si sí les subí esa diapositiva, si no, para subirla, donde está presentado como currículum y las materias, en este caso, las clases, los temas que ustedes abordarían, ¿ok? Y que es como también ponerlo como seccionado, como por áreas, dependiendo cómo ustedes lo quieran organizar. Entonces, de esos temas que ustedes van a colocar, este es un ejemplo, de esos temas, ustedes van a elegir uno nada más, uno para hacer ese plan de clase, ¿sí? No tienen que hacer plan de clase de cada uno de los temas, no, solamente es de uno. De un tema ustedes van a hacer objetivo general y objetivos específicos. Y el plan de clase, lo que les acabo de mostrar ahorita, ¿sí? Y entonces aquí está, miren, aquí está un ejemplo de plan de clase. Aquí está el tema, un corazón apasionado por Jesús produce perseverancia ante toda oposición y tentación. Grupo, los jóvenes, ahí está la cita bíblica. Objetivo general, al término de la clase, el joven comprenderá el impacto que genera en su vida el tener un corazón apasionado por Jesús. Número 1, aquí faltó la condición, ¿verdad? Número 1, al inicio, estos son los específicos, al inicio de la clase, el joven identificará la diferencia entre el significado de una emoción y una pasión por medio de textos escritos en el pizarrón. Aquí está la condición. ¿Cuál es la condición? Por medio de textos escritos en el pizarrón. De esos textos, ahí el joven va a identificar, ¿ok? Número 2, en el transcurso de la clase, el joven dará ejemplos. Aquí ya estamos en el nivel de comprensión. Va a dar ejemplos de cómo se pueden vencer las tentaciones y oposiciones. Condición, basado en las escrituras. ¿Ok? Número 3, al final de la clase, el joven se comprometerá a llevar una vida de perseverancia en los caminos de Dios para poder vencer las oposiciones y tentaciones que los desenfoquen del buen camino. Aquí dice que se va a comprometer. Aquí le falta, por ejemplo, cómo se va a comprometer. Vamos a ver acá que nos dicen las fases cómo se compromete. Fase de motivación. El maestro se preparará con un drama donde se les dará a conocer a los jóvenes la importancia de tener un corazón apasionado por Jesús y el gran impacto que esto genera en sus vidas. ¿Ok? Así se dará a conocer el tema y el objetivo de la clase. Aprensión. El joven deberá encontrar un versículo según el tema hablado en la clase y deberán memorizarlo. Eso es lo que el maestro va a hacer, es la actividad para involucrarlos, que el alumno memorice un texto. Adquisición, ahí está, que el maestro va a desarrollar la clase a través de diapositivas y citas bíblicas. Retención, el maestro dará un espacio para que los alumnos completen algunas frases escritas en el pizarrón basado en lo que se habló en clase. Recordación, el joven deberá escribir en un papelito una tentación y una oposición que hoy en día se ve en los jóvenes y lo pondré en un recipiente. ¿Ok? Ya es el uso de la información, ya él reflexionando, haciendo conciencia y utilizando la información. Generalización, cada joven tendrá que tomar un papelito de los que habían echado, colocado, y mencionar una manera de poder vencer esa tentación o oposición. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer en generalización. Los hace que dialoguen del tema, que reflexionen al respecto, que busquen la solución.
Y ejecución, el joven se comprometerá, ahí está el compromiso que veíamos en el específico, a llevar una vida de perseverancia en las cosas del Señor mediante una pequeña oración. Esto de la oración debía estar colocado allá en el objetivo específico. ¿Ok? Entonces, quería que vieran otro ejemplo. Es un trabajo de una alumna. Entonces, para que ustedes vean más o menos, que tengan la idea de lo que van a hacer. Obviamente aquí más o menos les puntualicé algunos detalles a mejorar. Pero ahí les dejaré en plataforma ejemplos para que ustedes se guíen, como les decía, no solo del plan de clases, sino de de todo el proyecto educativo. ¿Está bien? Así que ya estamos listos. Ya estamos listos. No hice, por supuesto, espacio de receso por cuestión de que no están ustedes presentes y para que puedan tener la clase seguida. Y yo espero que no solo la escuchen una vez, sino si tienen dudas, pues puedan eh, irse para atrás, para adelante en la grabación, hasta disipar todas las dudas que puedan tener. Igual ahí estamos para servirles. Proyecto educativos, proyecto educativo. Busquen el grupo, si no le han aplicado las evaluaciones para saber cuál es el tipo de aprendizaje que tienen, deben aplicarla, deben en el proyecto decir eh, cuál es la predominancia en los estilos de aprendizaje que tienen. Chequen el proyecto paso a paso, ahí en la diapositiva del proyecto está cómo ustedes lo deben colocar. Hemos explicado el día de hoy objetivos, hemos explicado plan de clase, que eso va a incluir en su proyecto educativo. ¿Ok? La idea más o menos es de este proyecto como si lo tuvieran que tener completo, es como hacer este plan de clase con la clase desarrollada de cada una de las temáticas. ¿Sí? Y todo este grueso, pues entonces ya llevarlo como una propuesta a su pastor y poder realizar ese proyecto de acuerdo a cómo se planifique a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, a un año, dependiendo, ¿verdad? Entonces, esta es una probadita nada más y qué interesante sería que ustedes se animaran a hacer el proyecto por completo y que fuera de bendición, por supuesto, para sus iglesias. Yo espero que así sea y espero que esta materia haya sido enriquecedora, que algo les haya aportado para sus vidas, para la ejecución del ministerio que están realizando, porque es un contenido que les sirve, si ustedes son líderes de alabanza, si ustedes son trabajadores en el área de misiones, de evangelismo, porque ustedes pueden capacitar gente en estas áreas. Si ustedes son maestros o superintendentes de escuela dominical, ni se diga si son pastores, por supuesto que estamos atendiendo también tantísimas áreas ahí en las congregaciones. Así que es información que yo considero muy útil para aplicarla cualquiera que sea el ministerio que ustedes estén desarrollando. ¿Sale? Entonces ha sido un gusto una vez más compartir con ustedes este espacio de esta materia. Que el Señor les bendiga. Estamos para servirles. Les mando abrazos, bendiciones y saludos a todos. Y por el día de hoy terminamos, cerramos y si Dios quiere, nos seguimos viendo más adelante. Bendiciones, querido grupo.